En la Universidad Anáhuac y en mi matrimonio todo debía vivirse de la misma forma, sin admitir desviación alguna. En una ocasión Lisette me dijo que ella no veía nada de malo en el homosexualismo, y yo me escandalicé. Era inaceptable salirse de las normas sexuales normales. El amor que me manifestaba Lisette apoyaba toda esa vida. Ella pronto empezó a manifestar un carácter firme y una entrega total. Me admiraba y sostenía emocionalmente, aunque sus inquietudes eran realmente muy distintas a las mías. Quería penetrar en mis experiencias con mi madre, pero yo siempre se lo prohibía. Cuando me preguntaba acerca de mis vivencias, yo la hacía callar. Aquello pertenecía a un pasado reprimido y bloqueado, y lo único que interesaba era el laboratorio y sus logros. En la casa, Lisette mandaba y todo era de acuerdo a su voluntad. En el laboratorio yo dirigía y todo se hacía de acuerdo con la mía. Los territorios estaban claramente definidos y separados. Yo le entregaba mi sueldo íntegro cada quincena, y ella lo administraba y decidía qué comprar, cómo vivir y cómo organizar la casa. Mientras tanto yo leía y disfrutaba la comodidad que significaba no tener que tomar decisiones caseras. Mi mente y mi alma estaban íntegramente dedicadas al nuevo laboratorio en la Universidad Anáhuac. Pudimos ahorrar una cantidad y nos fuimos a viajar por Europa. Conocimos Suiza y como dos niños nos lanzamos a la nieve jugando en trineos. Visitamos París y nos asombró la tumba de Napoleón. En Bélgica, Brujas nos fascinó con sus calles medievales, su río y sus construcciones de piedra. La plaza central de Bruselas nos deslumbró con sus adornos de oro puro. Toledo nos introdujo a sus callejuelas, a sus museos e iglesias. Estábamos unidos en una conspiración de vida clara, definida, sin sobresaltos ni sorpresas. Ni siquiera hablábamos de amor. A tal grado llegaba la seguridad de nuestra unión. Al regresar a México, el laboratorio me volvió a absorber. Empecé a dejar de ir a comer a casa y los estudiantes comenzaron a unírseme, creando un grupo de trabajo intenso. Lisette me empezó a reclamar por mis ausencias. La universidad estaba dirigida por los legionarios de Cristo, cuyos miembros, serios, claros y controlados, veían en mí una promesa de desarrollo y lucimiento. El padre Pardo, rector de la universidad, me apoyaba, y yo lo convencía de que el laboratorio era como un monasterio que debía ser perfecto en todos los sentidos. La personalidad del rector era magnífica y su fortaleza ejemplar. Me inspiró para escribir un cuento, Maese Augustus, que Francisco Trillas me publicó. Todo lo que había aprendido al lado de Proust permeaba mis acciones. Su misma seriedad, rigidez y entrega me acompañaban en todo lo que hacía. Sometía a mis alumnos a las mismas pruebas estrictas que él había empleado conmigo. Los experimentos se hacían utilizando los mismos controles, pero los temas de investigación comenzaron a variar. Mi interés por el candado persistía. Sin embargo, la actividad cerebral humana y sus correlativos electrofisiológicos comenzaron a llamar mi atención. Al grupo de laboratorio se unieron Alejandro, María, Teresa y Flor. Trabajábamos juntos en los experimentos y su verdadero espíritu de grupo nos mantenía unidos. Teresa había nacido en México, pero era hija de un refugiado que había huido de su país después de dirigir las cadenas de televisión más poderosas de Venezuela. La familia era muy rica y Teresa muy mimada y caprichosa. Cuando vino a pedirme entrar al laboratorio, me negué a admitirla. Ante su insistencia, la sometí a diferentes pruebas, de las que salió victoriosa. Yo sentía que sus deseos estaban motivados por una verdadera necesidad de aprender a ser disciplinada y a convivir en un ambiente estricto e impecable,
en el cual ni los chiqueos ni los mimos estuvieran presentes. Era un reto para ella, al que se sometió con toda audacia y valor. Después de varios meses, pasábamos horas enteras juntos hablando y planeando experimentos. Su inteligencia y valor me ganaron su confianza y la convirtieron en mi más cercana colaboradora. Diseñamos una serie de estudios para investigar la actividad eléctrica del cerebro humano durante la toma de decisiones. Lisette quedó embarazada y dio a luz a una niña preciosa, a la que llamamos Estuya, como recuerdo de mi madre. Algo en mí brotó de una fuente desconocida cuando la tuve en mis brazos. Era mi hija y sus grandes ojos me buscaban y yo los de ella, en una interacción deliciosa. Ayudaba a Lisette a bañarla y me encantaba verla talqueada y húmeda, rodeada de juguetes y resguardada por una toalla suave y perfumada. Sin pensar que no teníamos suficiente dinero, compré una casa, como regalo por la niña recién nacida, en una colonia aledaña a la ciudad. Era nuestra primera propiedad y cuidamos su construcción como si fuera un bebé. Cuando estuvo concluida nos mudamos y a Estuya le compré un perro llamado Dugo, que parecía un cachorro de león. Detrás de la casa, sobre una colina, corría un río, a donde Dugo y yo íbamos a pasear. A veces nos acompañaban Lisette y Estuya en días de campo, en los cuales yo me llevaba mi bicicleta y corría por los campos. En la casa tenía un sillón favorito en el que me encantaba sentarme a leer. Lisette y Kemi se habían vuelto amigas y el embarazo simultáneo de ambas las había hecho identificarse profundamente. Los domingos visitábamos a mi padre y mientras mis hermanos y yo conversábamos, Kemi y Lisette salían a caminar. La familia de Kemi se había establecido unos años antes en México, después de abandonar Líbano, tras la muerte del padre, quien era profesor de la Universidad Americana de Beirut. La familia, constituida por la madre, 3 hermanos y Kemi, se comportaba como una tribu, en la que la madre ejercía una autoridad total. Kemi era dulce y amaba a mi padre, y aparentemente era más débil que él. Pero poco a poco fue manifestando una voluntad de hierro y un afán por involucrar a mi padre en sus costumbres libanesas. Nosotros veíamos todo eso con gran asombro, hasta que algo terrible empezó a ocurrir. De la noche a la mañana el foco temporal del cerebro de mi padre se activó, y todo su sufrimiento y represión se desbordaron en una conducta de adhesión irrefrenable. Consiguió un cuchillo y amenazó asesinar a sus hijos. Huimos de la casa con él detrás, blandiendo el cuchillo. Se pidió la ayuda de un psiquiatra, el que decidió internarlo. Una noche me pidieron que fuera a calmarlo y mientras hablaba con él, aterrorizado por su agresión, los hermanos de Kemi se le abalanzaron y juntos lo amarramos, mientras un enfermero le inyectaba un sedante. Tantos años de deporte le habían dado una fortaleza increíble que impedía mantenerlo quieto. Por fin fue dormido y una ambulancia se lo llevó al hospital. 10 días después se había recuperado, prometiendo jamás volver a intentar asesinarnos. El doctor que lo atendía nos llamó al hospital para decirnos que debíamos expresarle nuestro amor y pedirle perdón por todo aquello de lo que él se sentía ofendido. Aceptamos a regañadientes. Yo sentí que todo aquello era una injusticia, y que quien debía pedirnos perdón era él a nosotros y no al revés. La escena del hospital era escalofriante. Gente completamente extraña llenaba los pasillos que atravesábamos mis hermanos y yo para llegar a su cuarto. Nos lo encontramos cabizbajo, sentado en una silla. Al vernos comenzó a llorar y lo abrazamos. A partir de ese día comencé a sentir un miedo terrible por la locura. Mi madre había muerto por una enfermedad cerebral. Recordé a mi abuela materna, la que también había desarrollado una anomalía que le hacía pensar únicamente en el dinero. No entendía entonces que mi interés por la investigación del cerebro guardaba una relación con todos estos eventos. Traté, durante meses, de entender a mi padre,
Quería platicar con él y oír sus experiencias y recuerdos del hospital, pero una amnesia había descendido sobre su mente y mi deseo fue frustrado por su negación y olvido del acontecimiento. Cada domingo, al ir a visitarlo, poníamos atención en el tono de su voz y en cualquier signo de agresión, siempre temiendo que se repitiera la crisis. Unos años más tarde volvió a suceder, pero con menor intensidad, ahora dirigida en contra de Kemi. Ella, a pesar de su fortaleza, comenzó a sufrir su matrimonio. Era impensable un divorcio, porque las tradiciones libanesas lo prohibían rotundamente. Mientras tanto, Jerry se había ido a estudiar a Boston, ayudado por una beca. Mi padre no lo había querido sostener económicamente, sino en una mínima parte de sus necesidades. Nathan terminaba su carrera de medicina, viviendo en la casa paterna de la que intentaba independizarse sin éxito. Había conocido a una muchacha llamada Rosie, con la que vivió un tiempo. Sin embargo, el intento quedó frustrado por una serie de depresiones de ambos y él tuvo que regresar a casa. Kemi lo recibió con cariño y Nathan se convirtió en una especie de padre sustituto para los dos hijos que para ese entonces habían nacido de su vientre. Petra había cuidado de nosotros cuando niños y ahora extendía todo su cariño hacia los hijos de Kemi, a quienes adoraba. Yo, mientras tanto, veía crecer a Stuya con gran orgullo. Sus ojos enormes parecían verlo todo con gran atención e inteligencia. Cuando íbamos a pasear, la hacía sentarse junto a mí, y Lisette se acomodaba en los sillones posteriores del coche. Comencé a querer a Stuya más que a Lisette, y ella a manifestar su desconcierto y celos. Otra cosa comenzó a suceder. En las noches abrazaba a Lisette, pero soñaba estar con otras mujeres. En la universidad las alumnas eran preciosas, y Lisette se despertaba sudorosa y me preguntaba acerca de mis sueños. Yo no quería decirle lo que me pasaba, pero ella lo adivinaba. Empecé a sentir una necesidad imperiosa de libertad, y todo el control que me había impuesto comenzó a resquebrajarse. Me compré una motocicleta, como desafío a la sensación de opresión, que cada vez aumentaba más. En el laboratorio, en las tardes, me asomaba por una ventana para ver los campos que se extendían hacia el infinito. Extraños pensamientos me asaltaban y dentro de ellos me imaginaba corriendo hacia esos campos y viviendo en ellos como ermitaño, dentro de una cueva, junto a un río. Pronto, al hacer una operación en un gato o al entrenar a una rata en un laberinto, mi espalda comenzaba a dolerme. Los experimentos que más me gustaban eran los del registro humano. Con Teresa habíamos ideado una metodología muy compleja para el estudio de la toma de decisiones y sus correlativos electrofisiológicos en humanos. Nos encerrábamos durante horas en el cuarto de registro de las cámaras y lente del laboratorio. Allí, con las paredes y el suelo tapizados de alfombra, y en medio de un equipo sofisticado aplicábamos estímulos y medíamos respuestas, sintiéndonos a gusto y acompañados. En esa época, Gustavo, un psicólogo genial que trabajaba en la universidad, sufrió un ataque al corazón. A veces venía a visitar el laboratorio y siempre nos animaba a continuar haciendo experimentos. Él y Teresa se llevaban muy bien y platicaban acerca de la vida y la muerte con una crudeza espeluznante que yo nunca podía imitar o comprender. Teresa y yo le llevábamos un polígrafo al hospital en el que estaba internado. Nuestra idea era registrar su actividad cardíaca y mostrársela para que él se curara a través de retroalimentación. De acuerdo a todas las consideraciones, yo debía sentirme feliz y completo. Hacía lo que deseaba, dirigía un laboratorio flamante, tenía una esposa que me amaba y una hija preciosa. Sin embargo, dentro de mí hervía la inquietud y el deseo de algo desconocido. Lisette me pidió trabajar en el laboratorio y yo accedí sin mucho convencimiento. Necesitaba espacio y el laboratorio era un territorio propio. A partir de que Lisette llegó a él,
mi sensación de inquietud se incrementó. Cada vez necesitaba estar más solo, y Lisette se me aparecía en todas partes. Una amiga de Teresa y alumna mía, María, comenzó a interesarse en el sueño, y empezamos a trabajar en experimentos, relacionando el núcleo candado con la actividad onírica. Era una chica de una finura y elegancia extremas. Se dedicó de lleno al laboratorio y se sumó al trabajo de todos. No sabíamos entonces que todo es un símbolo. María, una muchacha soñadora, se dedicaba al estudio del sueño. Teresa, de una presencia y poder formidables, a la toma de decisiones y yo al control. Casi no salíamos de vacaciones, excepto por algunas visitas a Cuernavaca, pero en una ocasión decidimos ir a Puerto Escondido, en Oaxaca. La carretera estaba en construcción y el automóvil fue montado en una barca para poder atravesar un río cerca de nuestro destino. Acampamos en la playa y una mañana, al ir a desayunar, mientras Lisette dormía, me encontré con una muchacha canadiense que leía un libro mientras esperaba que le trajeran la cuenta. Me llamó mucho la atención. Yo también traía un libro, la biografía de Freud, y me preguntó por su contenido. Ella leía a Carlos Castaneda, y esa fue la primera vez que oí hablar de don Juan Matus, un chamán yanqui de Sonora. Me entusiasmó y seguimos platicando. Fuimos al mar los tres, Alice, Lisette y yo. Sentía que quería estar solo con Alice, pero no podía. Por la noche la invité a dormir con nosotros en la tienda de campaña, pero se negó, y Lisette me traspasó con la mirada. Al día siguiente nos ofreció marihuana. Nunca la habíamos probado y a mí me provocó un mareo descomunal, junto con una amplificación perceptual. Las estrellas del cielo y las luces del puerto se confundían en mi mente. El ruido de las olas lo sentía dentro y la arena parecía estar hecha de rocas. Unas semanas más tarde, Roberto nos invitó a Huautla. El viaje fue precioso y dormimos en una choza de una familia campesina amiga de Roberto. Por la noche comimos hongos. Su efecto me dejó pasmado. Podía ver todo con una claridad pristina. El río, a cientos de metros de distancia, lo oía como si estuviera debajo de mis pies. Lisette nos acompañó, pero no quiso probar los hongos. Me desnudé en la madrugada para experimentar la posibilidad de controlar el frío y lo logré con éxito. De vuelta en México, los viernes nos reuníamos a hacer un seminario, en el cual todos presentaban sus logros, hipótesis e ideas. Yo me empecé a interesar en la percepción visual y en la holografía. Leía los experimentos del Dr. E. Roy John con gran interés. Él y su grupo de Nueva York se dedicaban a registrar la actividad cerebral de animales durante el aprendizaje, y sus resultados eran sorprendentes. Demostraban la existencia de una decodificación eléctrica de la información. Empecé a sentir que mis experimentos eran muy pobres, comparados con los de él, y comencé a escribirle para establecer un contacto más cercano. A pesar de todos mis alumnos, me sentía solo en el laboratorio. Por las tardes casi siempre trabajaba sin compañía, durante horas enteras. Siempre les enseñaba a todos, pero no había alguien de mi mismo nivel con quien colaborar. Invité a Yanel a un seminario en el que traté de la holografía. Los hologramas se me presentaban como una posibilidad clara para penetrar a la decodificación de información. Me había conseguido un proyector de rayos láser y en colaboración con la Escuela de Ingeniería de la Universidad hacía experimentos sobre óptica holográfica. Lisette estaba muy molesta por mi motocicleta. Decía que se iría de casa si yo seguía viajando en ella. Yo lo sentía como un intento de coartarme la única decisión de liberación que había tenido en años. En realidad, nuestra relación se había deteriorado considerablemente. Yo seguía soñando con otras mujeres y la inquietud y la sensación de opresión habían aumentado.
Para poder trabajar en el laboratorio, Lisette dejaba todos los días a Estuya con Romeo y Elena. Ellos adoraban a la niña, y cada vez se iban convirtiendo en una especie de padres sustitutos de ella. Estuya permanecía mucho más tiempo con ellos que con nosotros. Elena nos decía que estábamos locos por tanto interés en la investigación. Después del seminario invité a Yanel a conocer el proyector láser y el resto de nuestro equipo. Había montado el instrumental de óptica dentro de la cámara oscura del laboratorio fotográfico. Encendí el proyector y una línea delgada de luz salió de sus fauces. Era un hilo rosado que avanzaba en una dirección perfecta y se reflejaba en prismas y espejos, rodeando el cuerpo de Yanel de haces de luz y pequeñas estrellas. Sentada sobre un banquillo, su esbeltez servía de marco al espectáculo del láser. Su cabello rubio marcaba una cara soñadora. Para enfocar el proyector me acerqué y pude oler su perfume. Mi respiración se aceleró y sin poderlo evitar la abracé y comencé a besar y acariciar. Ella vivía en Chuk y era la mejor amiga de Lisette, pero nada nos importó. Llegamos a un orgasmo explosivo y nos quedamos abrazados suspirando y oliéndonos mutuamente. Yo no podía creer lo que había sucedido. Debía dar una clase y me despedí. Bajé las escaleras flotando entre el recuerdo del placer y el perfume de su cuerpo. Al dar la clase me preguntaba si mi estado se notaba, si todos sabían lo que me había sucedido. Por la noche no pude mirar a los ojos a Lisette. A Estuya la llevé a su camita y le conté los cuentos que todas las noches le relataba. Muchos de ellos tenían los mismos personajes que los que había utilizado mi padre conmigo cuando niño, el gato Tom y Jerry, y además ratoncitos. Estuya se durmió plácidamente y yo me quedé a su lado, sintiendo que todo había cambiado en mi vida. 3 días después, el sábado, me confesé con Lisette y le dije que yo quería seguir viviendo con ella, pero que seguiría viendo a Yanel. Lisette me miró asustada. No le había dado detalles y ella no los preguntó. Decidimos vender la casa y nos mudamos a un pequeño departamento cerca de la casa de Romeo y Elena. Yo salía con Yanel todas las noches y llegaba de madrugada a casa. A veces llevaba a Estuya de paseo con Yanel, pero lo suspendí por una sensación de culpa que cada vez se hacía mayor. Adoraba el cuerpo de Yanel y solo tocarla me producía un placer enorme. Ambos estábamos interesados en la astronomía y a veces íbamos al observatorio para construir un telescopio. En una ocasión estacionamos el coche de Yanel y al regresar a recogerlo había desaparecido. Yanel había decidido irse a doctorar a Inglaterra, y el coche era todo lo que poseía para pagarse el viaje. Desesperados fuimos a la delegación, y yo, de súbito, supe exactamente en dónde estaba el automóvil. Llegamos al lugar y lo encontramos. Nos miramos sorprendidos por mi evidencia. Después de varios meses, Lisette me pidió que me fuera de casa. Yo le dije que quería seguir viviendo con ella, pero no aceptó. Lázaro había regresado de los Estados Unidos, en donde había hecho un doctorado. Me fui a vivir a su casa, sintiéndome liberado. Se iba a realizar una conferencia acerca de la holografía en Nueva York. Convencí al rector de que me pagara el viaje. Conocí a Denis Gabor, el inventor de la holografía, y me entrevisté con Roy John, a quien le solicité ingresar a su laboratorio. Había decidido irme de México para hacer un doctorado. Roy John aceptó. Poco antes, Bernardo me había invitado a tomar un curso de comunicación en la organización de Dianética. Convencí a Yanel y juntos asistimos a las sesiones. Me impresionó mucho la metodología utilizada, pero la devoción a Ron Hubbard, el creador de la organización, me provocó repulsión.
Los acontecimientos eran vertiginosos. Dejé de usar trajes y corbatas y me presenté al laboratorio en jeans. Todos se me quedaban mirando sin comprender mi transformación. Una tarde, dentro de la cámara silente, le dije a Teresa que todo había sido una farsa, que yo ya no soportaba las estructuras rígidas y había decidido buscarme a mí mismo. Ella se puso a llorar desconsoladamente. Lázaro y yo nos volvimos excelentes amigos. Yo dormía en el sofá de la sala y él en su cama. Escuchábamos música juntos y platicábamos durante horas. Francisco Trillas me invitó a un desayuno, en el que me propuso escribir libros para su editorial. Yo lo miré dubitativamente y le dije que no me sentía capaz de hacerlo. Me contestó que estaba equivocado. Tenía las mejores referencias acerca de mi trabajo y capacidad. Le dije que lo pensaría. La conversación despertó en mí una serie de recuerdos muy extraños de cuando era niño. Alguien me había dicho que yo escribiría muchos libros. En la casa de Lázaro empecé a escribir. El doctor Brust había corregido mi tesis minuciosamente y me había enseñado a ser cuidadoso con mis escritos. Me sentía tan libre y capaz que tomé una pluma para describir mi estado y lo que lo había provocado. Así nació mi primer libro, La experiencia interna. En él, los primeros 2 cuentos hablan acerca de la necesidad de ser uno mismo y de la liberación con respecto a estructuras. Los reproduzco en la sección de narraciones al final de este libro. Roberto me invitó nuevamente a ir a Huautla junto con Alejandro. Se lo propuse a Lázaro, pero él decidió no acompañarnos. Alejandro tenía un jeep y en él nos fuimos los 3. Yo me llevé una grabadora y música hindú, la que oímos mientras atravesábamos la sierra. Todo era hermoso y los paisajes me llenaron de una sensación de frescura y majestuosidad. Al llegar a Huautla, una niña se acercó corriendo al jeep. Era la nieta de María Sabina y nos invitó a conocer a su abuelita. En la noche, la Sabina nos guió en un viaje de hongos. Hacía mucho frío y los alucinógenos amplificaban el malestar que sentían. Luchaba en contra de la incomodidad y cuando lo lograba, imaginándome leyendo en mi sillón favorito, María me regresaba al presente. Lo hizo 7 veces, hasta que desesperado salí de la cabaña en la cual nos encontrábamos. No entendí la experiencia, sino mucho tiempo después. Las alumnas de la universidad me invitaron a una excursión al rancho de una de ellas en San Luis Potosí. Hice extensiva la invitación a Lázaro y juntos nos integramos al grupo. Una de las muchachas me llamaba mucho la atención. Le decía Uchis y en mi percepción apareció como un ave fresca y totalmente libre. Bailaba en el campo, feliz de sentir el sol en su cuerpo. Sin pudor alguno se desnudaba y corría como gacela entre los árboles del bosque. Discutí con ella acerca de la diferencia entre el conocimiento científico y la intuición. Uchis sostenía que el conocimiento debía surgir por sí solo a partir de la experiencia. Yo, en cambio, sostenía que era necesario primero poseer un marco teórico. Me inspiró el cuento Janios y Or, que reproduzco en la sección de narraciones. Capítulo 8. Nueva York. Escribía todas las tardes en casa de Lázaro. Las ideas brotaban a partir de una fuente interna exquisita. Sentía que tenía la clave para vivir una vida completa y esta consistía en la liberación de estructuras. Defendía la tesis de rompimiento de ataduras porque vivía la existencia de una luz interior que brillaba por sí misma y que antes se había mantenido opacada por velos de condicionamientos, hábitos y estructuras. Utilizaba esa palabra continuamente y a todos les comentaba mis descubrimientos. Seguía asistiendo al laboratorio y a Estuya la veía casi todos los días.
pero evitaba encontrarme con Lisette. Yanel venía a casa de Lázaro y yo seguía saliendo con ella. Nuestra relación era temporal. Ella estaba a punto de irse a Inglaterra y yo a Nueva York, tras haber conseguido una beca del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Cuando cerraba los ojos mi mente se llenaba de imágenes. Veía escenas de diferentes países, casas y muchos ojos. Años después me enteré que la señal del rompimiento con la historia personal es la aparición de imágenes de ojos, los que en ese momento solo veía desconociendo su significado. La muralla que siempre había sentido dentro de mi mente se había roto y podía ver a través de ella. Me encantaban las imágenes internas que percibía. Cada una era original, perfecta y a colores. Aparecían países y desfiles en Londres y París con multitudes. Volaba en el aire viendo ciudades debajo de mí. Entraba a palacios y casas y me remontaba a otras épocas. Caminaba por pueblos medievales y asistía a ceremonias de todo tipo. Pronto aprendí a controlar las imágenes, acercándome o alejándome de escenas y casas. Podía penetrar pupilas a voluntad o viajar el espacio extraterrestre. A Yanel le contaba mis aventuras interiores. Una tarde la llevé de regreso a su casa y me pidió que la dejara a 2 calles de distancia. No deseaba que la viera Chuck conmigo. Me enfurecí. Yo era transparente y de nada me avergonzaba, y ella no. Nos dejamos de ver, hasta que no soporté más. Había ido al cine y una película en la que aparecía una niña me la recordó. Me paré enfrente de su departamento y la llamé. Salió y empecé a llorar, diciéndole que la amaba más que a mí mismo. Varios días después, Yanel intentó suicidarse. Ingirió una dosis letal de barbitúricos y estuvo 3 días en coma, con Chuck a su lado rogando por su recuperación. Chuck le había dicho que su conducta estaba destruyendo un matrimonio ejemplar, y Yanel no había soportado la sensación de culpa.